Lo que el mundo conoce como el Nuevo Testamento, los Evangelios, sin lugar a duda encajan a la perfección en la vida y literatura judía del primer siglo. Y las parábolas del Evangelio son parte del género más amplio de parábolas de historias judías que se encuentran en la literatura rabínica. Las parábolas jugaron un papel destacado en la literatura judía posterior, como en las tradiciones rabínicas, donde los rabinos del primer siglo las usaban para predicar e interpretar las escrituras, además de ser una orientación para la vida diaria. Los rabinos solían usar parábolas para predicar sermones en las sinagogas y estudiar la Torá con sus estudiantes. En consecuencia, si Yeshua usó parábolas, ¿cuáles son, entonces, las conexiones entre las parábolas de Yeshua y las parábolas de la tradición rabínica? Porque si comparten composición y tienen muchas similitudes, las parábolas rabínicas podrán arrojar luz sobre las parábolas de Yeshua. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Segunda temporada, Los secretos de Yeshua. Capítulo 13. Las parábolas de Yeshua. Sweet lover. Al final del sermón de la montaña de Yeshua, nos encontramos con una parábola, la parábola de los cimientos o la parábola de la casa sobre la roca. Y para cimentar bien este estudio, vamos a ver dónde se encuentra y qué dice esta parábola de Yeshua. En el Evangelio de Mateo, y presten mucha atención, en el contexto del sermón de la montaña, dice: Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, 24-27. Y esta parábola también la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente
y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas 6, 46-49. Ríos de tinta se han escrito sobre esta parábola. ¿Pero qué significa realmente esta parábola de Yeshua? Posiblemente, cuando expongamos el significado real de esta parábola, muchos se sorprendan, pero antes nos preguntamos, ¿cuál es el significado simbólico del término roca en las Escrituras? Las palabras roca y piedra, que se refieren a los elementos principales de los cimientos antiguos, se utilizan en las Escrituras como metáforas que significan fuerza, firmeza y durabilidad. Los profetas usaron estas metáforas de diversas maneras, dando una impresión del carácter inquebrantable de Dios, así como la necesidad de solidaridad espiritual en la base y estructura de nuestras propias vidas. Al observar las declaraciones de los profetas, podemos ver cuán significativos son estos símbolos. Moisés habló del Dios de Israel como una roca. Porque voy a aclamar el nombre de Adonai, ensalzad a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de la lealtad, no de perfidia, es justo y recto. Deuteronomio 32, 3, 4. David escribió, dijo, Adonai, mi roca y mi baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación, mi ciudadela y mi refugio, mi salvador que me salva de la violencia. Segunda de Samuel 22, 2, 3. El patriarca Jacob se refirió al Señor como el pastor, la piedra de Israel. Pero es roto su arco violentamente y se aflojan los músculos de sus brazos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la piedra de Israel. Génesis 49, 24. Esta piedra se identifica en la revelación de los últimos días como el Mesías. E Isaías habló en particular del Señor como piedra probada, piedra angular preciosa y cimiento seguro. Por eso así dice el Señor Adonai: He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tuviere fe en ella no vacilará. Isaías 28, 16. Pablo explicó que los hijos de Israel, bajo el liderazgo de Moisés, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Mesías. 1 Corintios 10, 4. Y Pablo explicó que los santos fieles pertenecen a la casa de Dios. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Mesías mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo
juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 20-22. Los profetas habían revelado que el Mesías sería rechazado por el mundo y declararon que, aún así, Él es el único camino a la salvación. Por eso está escrito: la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Esta ha sido la obra de Adonai, una maravilla a nuestros ojos. Salmos 118, 22-23. Y por eso Yeshua le dijo a los gobernantes: Él era esa piedra, y añadió: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? ¿Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos? Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Mateo 21, 42-45. Y Pedro, declarando al pueblo que Yeshua había resucitado de entre los muertos, dijo: Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Primera de Pedro 2, 7-8. Por eso Yeshua es llamado piedra de tropiezo para los que lo rechazan, y esta piedra se convertirá en el grande, el último y el único fundamento seguro sobre el cual se puede edificar. Yeshua no solo es una roca, sino que su palabra también se compara con una roca, un fundamento seguro. Por tanto, la parábola de los cimientos o la parábola de la casa sobre la roca de Yeshua, aún teniendo un significado claro, encaja perfectamente en el contexto de la vida y la literatura judía del Segundo Templo. Por ejemplo, al estudiar la parábola de Yeshua en Mateo 7, 24-27, encaja con una versión sorprendentemente similar en Pirkei Avot de Rabbi Natán, donde aprendemos que el contexto judío original de esta parábola fue un debate sobre qué era más importante, las buenas obras o el estudio de la Torá. En la versión de Avot de Rabbi Natán, el hombre que construye su casa sobre una roca tiene buenas obras y estudia mucha Torá, mientras que el hombre que usa ladrillos de barro para sus cimientos es uno que estudia mucha Torá, pero no tiene buenas obras. Así pues, cuando Yeshua dijo: Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, Mateo 7:24, es decir, quien oiga lo que digo y lo hace, vemos que Yeshua está equiparando sus palabras con la Torá y aplicándoles el mismo estándar que se aplicó a la Torá, pues él enseñaba Torá, pero no es suficiente escuchar lo que dijo Yeshua, sino que debes ponerlo en práctica. En Avot de Rabbi Natán dice: Rabí Elazar ben Azirá diría: si no hay Torá, no hay decencia común. Si no hay una decencia común, no hay Torá. También diría: una persona que ha hecho buenas obras y ha aprendido mucho Torá, ¿cómo es? Como un árbol que está cerca del agua, cuyas ramas son pequeñas, pero cuyas raíces son tan fuertes
que incluso si los 4 vientos del mundo vinieran y soplaran sobre él, no podría ser movido de su lugar, como dice Salmos 1:3. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, pero una persona que no ha hecho buenas obras y no estudia Torá, ¿cómo es? Como un árbol que está en el desierto, con ramitas y raíces pequeñas, y cuando viene un viento y lo golpea, lo arranca y lo voltea sobre su copa, como dice Jeremías 17:6. Sé como una zarza en el desierto. Avot de Rabí Natán 22:1-2. Eliseo ben Abuyá diría: una persona que ha hecho buenas obras y ha aprendido mucho Torá, ¿cómo es? Como una persona que construye colocando piedras primero y luego colocando ladrillos encima. Incluso si llega una inundación, el edificio se mantendrá firme y no será arrastrado de su lugar. Y una persona que no ha hecho buenas obras pero ha aprendido Torá, ¿cómo es? Como una persona que construye colocando los ladrillos primero y luego las piedras encima. Incluso si sale un poco de agua, derribaría el edificio de inmediato. También decía: una persona que ha hecho buenas obras y ha aprendido mucho Torá, ¿cómo es? Como ladrillos revestidos de yeso. Incluso si caen sobre ellos fuertes lluvias, no se moverán de su lugar. Una persona que no ha hecho buenas obras, pero ha aprendido mucho Torá, es como ladrillos cubiertos de yeso. Incluso si caen sobre ellos lluvias ligeras, se desmoronan de inmediato. Avot de Rabí Natán 24:1-3. Estos son unos buenos ejemplos de cómo la literatura judía antigua puede ayudarnos a comprender mejor los evangelios. Y leyendo a la luz de la parábola paralela, vemos que Yeshua está en la misma línea que otros rabinos. Es decir, no es suficiente escuchar Torá, debes ponerla en práctica. O dicho de otra forma, por fe somos salvos. Sí, pero solo la fe no basta. La fe se perfecciona por las obras y menos que esto nos sirve, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. También diría: una persona que ha hecho buenas obras y ha aprendido mucho Torá es como una taza con una base plana. Cuando uno lo deja, incluso si se cae, no se derramará todo su contenido. Una persona que no ha hecho buenas obras, pero ha aprendido mucho Torá, es como una taza sin base plana. Cuando uno lo deja, inmediatamente se cae de lado y todo su contenido se derrama. También diría: una persona que ha hecho buenas obras y ha aprendido mucho Torá, es como un caballo que tiene un equipo fino. Una persona que no ha hecho buenas obras, pero ha aprendido mucho Torá, es como un caballo sin bridas para sujetarlo. Cuando una persona quiere montar el caballo, lo arroja en un instante. Avot de Rabí Natán 24:1-4. La comprensión de los evangelios como literatura judía antigua cubre mucho más puntos de contacto entre los evangelios y la literatura judía primitiva, así como un contexto adicional para los evangelios extraídos de la arqueología, la geografía y la historia política. Otro ejemplo de esto lo podemos encontrar con la frase «el seno de Abraham». En el Nuevo Testamento la expresión «el seno de Abraham» se encuentra solo en 2 versículos del Evangelio según Lucas
16, 22, 23. Aparece la parábola del hombre rico y Lázaro, cuyo lenguaje figurado claramente se extrae de las representaciones populares del mundo invisible, de los muertos, que eran corrientes en la época de Yeshua. La parábola del rico y Lázaro dice: era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el sepulcro entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó: Con todo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Lucas 16, 19, 31. Según las concepciones judías de esa época, las almas de los muertos se reunían en un lugar de espera general. Sin embargo, existía entre ellos una separación local, según sus actos durante su vida mortal. En el mundo invisible de los muertos, las almas de los justos ocupaban una morada o compartimiento propio que estaba claramente separado por un muro o un abismo de la morada o compartimento al que eran enviadas las almas de los réprobos. Esta última era un lugar de tormentos habitualmente llamado Gehenna. La otra, un lugar de felicidad y seguridad conocido bajo los nombres de paraíso. Yeshua le dijo: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42. Y el seno de Abraham. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 16, 22. Esta forma para referirse a una especie de otra vida celestial no ocurre en la literatura judía hasta Pesiktá de Rabab Kahana. También se utiliza de esta manera en el Talmud de Babilonia y en Pesiktá Rabati. Hay una ciudad en Babilonia llamada Adra de Agma, en la que Ada Ahaba está sentado hoy en el seno de Abraham. Está siendo circunscrito. Ein Jacob Kiddushin 4:14. En Lucas 16, en la parábola de Lázaro y el rico, cuando el desamparado Lázaro muere, es llevado por ángeles al seno de Abraham.
lo que contrasta con el rico, que sufre tormento en el Hades y tiene mucha sed. Es poco probable que Lucas, la mención del seno de Abraham, sea una adición editorial tardía de un escriba, ya que el seno de Abraham aparece en manuscritos muy tempranos que son anteriores a estos midrashim. Por tanto, el Evangelio de Lucas nos permite fechar este concepto del seno de Abraham en el periodo del Segundo Templo, en oposición al siglo VII. Y los dos se acostaron juntos en una cama, y Jacob durmió en el seno de Abraham, el padre de su padre. Libro de los Jubileos, 22:35. En Kedushim 72b se dice que Ada bar Ahava, un rabino del siglo III, está sentado en el seno de Abraham, lo que significa que ha entrado en el paraíso. Con esto debe compararse la declaración de Rabí Levi: en el mundo venidero Abraham se sienta a la puerta de la Gehenna y no permite que entre nadie que lleve el sello del pacto. Por tanto, en el judaísmo, el seno de Abraham es un modismo judío que significó y significa paraíso. Es difícil exagerar la influencia de la literatura intertestamental noédica para los judíos y luego para los cristianos del primer siglo. En general, muchos eruditos del Nuevo Testamento, a lo largo de los años, han descuidado la evaluación adecuada no sólo de los 3 siglos de cultura helenística en los que la cultura judía se había empapado en la época de Yeshua y los apóstoles, sino también la profunda importancia para los primeros tiempos. La asamblea de creyentes, bastante explícita en numerosos lugares del Nuevo Testamento, la angelología, demonología, cosmología y escatología de textos como Primera de Enoc y Jubileos. Con demasiada frecuencia en el pasado, el judaísmo piadoso del Nuevo Testamento y los estudios de la asamblea primitiva del primer siglo ha sido una abstracción fantástica extraída de partes iguales de los profetas bíblicos y del judaísmo rabínico posterior. Mientras que las omnipresentes influencias griegas y persas y apocalípticas y otras de esa época notable y gloriosamente culturalmente promiscua han sido ignoradas o tratadas como características menores extrañas del judaísmo antiguo tardío, así como, por supuesto, corrupciones. Sin embargo, nadie que sepa cuán entremezcladas estaban realmente las culturas del mundo helenístico debería sorprenderse por la sugerencia de que la imagen de Lucas del reino de los muertos, el seno de Abraham, se parece mucho a la que era, en su época, común a todos los judíos y de algunas culturas mediterráneas. En definitiva, cuando Yeshua enseñaba en parábolas, usaba un lenguaje que era totalmente comprendido por su audiencia. Las parábolas jugaron un papel destacado en la literatura judía posterior, como en las tradiciones rabínicas, donde los rabinos las usaban para predicar, interpretar la escritura y tener una orientación para la vida diaria. ¿Cuáles son entonces las conexiones entre las parábolas de Yeshua y las parábolas de la tradición rabínica? Porque como sin duda comparten composición y similitudes, las parábolas rabínicas
nos pueden iluminar las parábolas de Yeshua. Por ejemplo, el rey y una fiesta de bodas en Mateo 22, 1-14 contrasta lo mismo que la parábola en Lucas 14, 16, 24, en la que un hombre da un gran banquete y se asemejan enormemente a las representaciones de reyes en parábolas rabínicas que simbolizan las acciones de Dios. Existen otras similitudes entre las parábolas rabínicas y parábolas de Yeshua, como elementos de dicción formulaica, temas convencionales y motivos estereotipados. Por tanto, las parábolas rabínicas y las parábolas de Yeshua provienen de una tradición que tuvo una narrativa común. Además, las parábolas tienen afinidades con las fábulas de Esopo, aunque sin duda alguna, las parábolas fueron un desarrollo dentro de Judea. Como ya afirmaron otros rabinos y estudiosos, las parábolas rabínicas no exegéticas de tipo ético y las diferencias entre las parábolas de Yeshua y las palabras rabínicas posteriores se deben principalmente a un nuevo enfoque rabínico sobre la explicación de los pasajes bíblicos. Hay diferencias notables en forma, contenido y aplicación entre las parábolas de Yeshua y las parábolas rabínicas. En primer lugar, las parábolas de Yeshua en los evangelios son significativamente anteriores a las parábolas de la literatura rabínica, porque debemos recordar que las enseñanzas orales de los maestros no debían ser escritas. En segundo lugar, porque la forma de las parábolas rabínicas parece haber cambiado con el tiempo, con varios usos y en varios contextos. Cualquiera que sea su uso inicial, las parábolas rabínicas en época de Yeshua sirvieron y sirven principalmente como un medio para la interpretación de las Escrituras y asumen una forma más estandarizada con características estereotipadas. Además, las parábolas rabínicas tienden a exceder las parábolas del Evangelio en el grado de su interpretación explícita. Muchos eruditos cristianos sostienen que las parábolas rabínicas, en contraste con muchas parábolas de Yeshua, tienden a reforzar la sabiduría convencional o las normas sociales de varios rabinos y sus comunidades. Sin embargo, una lectura más atenta indica que algunas parábolas rabínicas critican a la sociedad de una manera similar de las críticas sociales de las parábolas de Yeshua. Es decir, Yeshua estuvo de acuerdo con muchas enseñanzas similares de otros maestros de su época. Aunque después el cristianismo posterior, en sus contextos evangélicos, las parábolas de Yeshua entraron en camino de domesticación, es decir, le dieron la vuelta a su significado para no aparentar nada judío y comenzaron a reforzar la sabiduría convencional o las normas sociales de las primeras comunidades cristianas. Desafortunadamente, la escasez de evidencia escrita, principalmente debido a la tradición oral, nos impide detectar una trayectoria entre las parábolas de Yeshua y las parábolas rabínicas si existiera.
Así como es difícil recuperar las palabras originales de Yeshua y los evangelios, es difícil recuperar los dichos originales de los rabinos en la literatura rabínica. Por estas razones, no debemos enfatizar demasiado las similitudes o minimizar las diferencias entre las parábolas del Evangelio y las parábolas rabínicas. Porque todo surgió de un mismo pueblo, el pueblo judío. Yeshua y los rabinos de antaño crearon estas ilustraciones y sus historias se conocieron como parábolas. Los maestros judíos parece que desarrollaron la forma clásica de la parábola a partir de su herencia religiosa y experiencia cultural. Este método de enseñanza se desarrolló primero y luego el término parábola, mashal o parábola, se utilizó para describir las ilustraciones de la historia que resultó. Mientras las parábolas tienen un mensaje que trasciende el tiempo, la reinterpretación de las ilustraciones en un nuevo contexto a menudo ha distorsionado el significado auténtico. La cultura judía de Yeshua y su devoción a la Torá abren para nosotros gran parte del significado más profundo de las parábolas. ¿Por qué? Porque el judaísmo antiguo es el telón de fondo de Yeshua y sus parábolas. Los evangelios nos aclaran una cosa, y es que a Yeshua le gustaba enseñar en parábolas. Además, las historias de Dios y las personas que Yeshua usó para ilustrar su mensaje requería una decisión de todos los que le escuchaban. Por tanto, las parábolas son obras del arte y la disciplina de la comunicación. De hecho, las parábolas de Yeshua son primordiales ejemplos de Agadá judía. En primer lugar, tanto las parábolas de Yeshua como las parábolas de los rabinos deben ser estudiados como Agadá judía. La Agadá, o narración con un mensaje, tiene su propia dinámica dentro de los parámetros religiosos y éticos. A menudo eran diseñadas para ser entretenidas o incluso cautivadoras, proclamando un mensaje poderoso que generalmente exige una decisión. Y una buena historia puede aclarar el asunto mejor que un sermón. A menudo una ilustración terrenal dice mucho más que una elevada homilía. Pero la Agadá es más que entretener con historias, porque tiene un propósito superior, centrado en el camino de Dios y entre gente a quien ama. Después de todo, el enfoque de la Agadá es comprender la naturaleza divina. Aquel que busca conocer a Dios debe escuchar las historias de la Agadá y aprender su mensaje. De igual modo que la iluminación antecede a la obediencia, la Agadá abre un camino para los estudiantes que aman a Dios y buscan sus caminos. Por supuesto, la Agadá abarca un género mucho más amplio de literatura judía que las parábolas. En términos generales, todo lo que no sea halajá, tradición legal o midrash puede llamarse Agadá.
pero la Agadá se encuentra en abundancia en Midrash, así como en algunos textos halágicos. Podríamos decir que la Agadá, la instrucción o narración con mensaje, tendió un puente brecha entre la gente común y los altamente educados. Centrándose en el corazón y la imaginación, la Agadá llegó a las personas en todos los niveles, desde los eruditos hasta los no instruidos, en los caminos de la Torá. Y por eso, la Agadá era la forma preferida de Yeshua para enseñar. La Agadá nos introduce en un reino que se encuentra más allá del rango de expresión. La Halajá nos enseña cómo participar en lo eterno. La Halajá da conocimiento y la Agadá nos da la aspiración. La Halajá nos da las normas de acción. La Agadá, la visión del fin de la vida. La enseñanza con mensaje. La Agadá inspira a la gente, mientras que la Halajá se ocupa más bien de los detalles. Ambas disciplinas de estudio tienen roles importantes, pero la Agadá captura el corazón a través de la imaginación. Se extiende y se apodera de lo espiritual y de las cualidades del corazón humano. Y también revela la presencia de Dios en la experiencia personal. El mundo de la Agadá, a menudo, se elevaba por encima de lo normal, porque expone el amor de Dios de una manera significativa, tanto a los más eruditos como a la gente común. Un buen ejemplo de Agadá se encuentra en la historia del encuentro de Rabí Eleazar con un hombre extremadamente feo. En una ocasión, el rabino Eleazar, hijo del rabino Simeón, venía de Migdal Gedor, de la casa de su maestro. Cabalgaba tranquilamente en su burro junto a la orilla del río y se sentía feliz y eufórico porque había estudiado mucha Torá. Allí se encontró con un hombre extremadamente feo que lo saludó. «La paz sea contigo, rabino». Él, sin embargo, no devolvió su saludo, pero en cambio le dijo: «Raca, vacío o bueno para nada, como feo eres. ¿Todos en tu ciudad son tan feos como tú?» El hombre respondió: «No lo sé, pero ve y dile al artesano que me hizo, qué feo es el vaso que has hecho». Cuando Rabí Eleazar se dio cuenta de que había pecado, desmontó del burro y se postró ante el hombre y dijo a él: «Me someto a ti, perdóname». Talmud Babli, Ta'anit 20a. Babli Avot, Rabí Natán, versión A, capítulo 41. El rabino Eleazar no pudo contener su lengua. Cuando se encontró con el excelente hombre que era horriblemente feo, todo lo que podía pensar el rabino era en esa fealdad. Cuando hizo su agudo insulto, no pudo ver a esa persona como creada a la imagen de Dios. El hombre feo, por otro lado, tal vez debido a la experiencia de la vida, había llegado a comprender el significado más profundo de la historia de la creación. Cada ser humano, atractivo o no, feo o guapo, tiene la imagen divina superpuesta del Creador.
Cada persona está diseñada de acuerdo con el plan del diseñador maestro. Por tanto, en el mundo de Agadá, uno descubre la sana tensión entre un erudito y un hombre erudito de Torá. En este caso, el noble erudito, que tuvo el privilegio de estudiar Torá todo el día, se cruzó con el jornalero ignorante. El erudito monta un burro, el feo camina. Las oportunidades del académico en educación y la posición financiera superior excede con creces la del jornalero, que tuvo que trabajar duro para sobrevivir. Pero, ¿quién tiene mayor sabiduría? ¿El erudito de Torá o el feo jornalero del camino? El incidente descrito enseña más sobre el amor de otros que son creados a la imagen divina que las exhortaciones desde los púlpitos de las iglesias o sinagogas. La Agadá llega al corazón y desafía la mente. Eso inspira a la gente a ver la imagen de Dios incluso en el rostro de otro ser humano, aun siendo con una apariencia miserable y desagradable. El intelecto capta el significado del texto bíblico, pero la Agadá penetra en el corazón con el mensaje de que todo ser humano ha sido creado a imagen de Dios. De acuerdo con el hombre excesivamente feo, se puede hacer una comparación parecida a una parábola entre un artesano humano que forma un recipiente y el creador divino que formó cada persona. La historia ilustra además las profundas raíces judías de las enseñanzas de Yeshua sobre el amor. Como Yeshua, muchas corrientes de pensamiento en la antigüedad en el judaísmo hicieron hincapié en amar a los marginados. Si pudiéramos preguntar, muchos maestros judíos de la época de Yeshua hubieran abrazado fuertemente el mandamiento de Yeshua. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. Mateo 5:44. En el judaísmo, la Agadá inspira a tener estima por los demás, al proclamar recordar a Dios y a cada persona creada a su imagen. La Biblia describe la historia de la creación. La Agadá revela a los creados a imagen de Dios en los rostros anónimos de toda la humanidad. Además, cualquiera que mate a otro ha asesinado a todo un mundo y disminuyó la imagen divina. Causando que un alma de Israel perezca, advierten los rabinos, es como aniquilar a toda una nación, como indica Sanedrín 4:5. Un rey terrenal estampa en cada moneda su imagen, y todas las monedas se ven exactamente iguales, no tanto con respecto a Dios mismo. Los rabinos enseñan, el Rey de Reyes, el Santo, bendito sea, ha estampado a cada ser humano con la semejanza del primer humano, y no hay un solo individuo que tenga el mismo aspecto que otro. Sanedrín 4:5. Quizás estos conceptos teológicos sirvan de trasfondo para el dicho de Yeshua. Entonces, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21.
Después de todo, la imagen del César solo está estampada en monedas que ha acuñado, pero la imagen divina del Rey de Reyes está estampada sobre cada persona. Yeshua estaba llamando a la gente a dar todo por Dios, el creador de todo ser humano. La tradición de las parábolas revela el carácter divino en el mundo físico, y la Agadá ilustra los caminos de Dios. Para los rabinos, todo ser humano es como Dios, debido a la historia de la creación. Enseñan sobre la creación en la Agadá con el fin de expandir la mente y llegar al alma. Las parábolas están llenas de semejanza de Dios en un lenguaje metafórico que describe la vida cotidiana, y uno debe estar capacitado para ver la semejanza de Dios en las parábolas. El rabino Meir desarrolla este tema de la fe en una parábola notable, en la que establece una correspondencia directa entre Dios y un ser humano colgado de una cruz. El rabino Meir solía decir: ¿por qué enseñan las Escrituras? Para un ahorcado el hombre es maldito por Dios. Deuteronomio 21:33. El asunto puede compararse con dos hermanos que eran gemelos idénticos. Uno era el rey del mundo entero y el otro salió y se unió a una banda de ladrones. Eventualmente atraparon al que era un ladrón. Lo crucificaron sobre una cruz. Cada uno que pasó exclamó: «Ese que está siendo crucificado se parece al rey». Por lo tanto fue dicho: «porque el ahorcado es maldito de Dios». Sanedrín 9:7. Esta asombrosa parábola compara a Dios y a cada ser humano con el rey de todo el mundo y malvado criminal. El crucificado en esta parábola casi se parece a Yeshua. En gran parte de la teología judeocristiana, solo él es como Dios en el sentido de que podría ser llamado un gemelo idéntico. En la creatividad de Rabbi Meir, pensamiento e interpretación de Deuteronomio 21:23, que dice: «porque un colgado es una maldición de Dios». Sin embargo, incluso un criminal puede ser considerado un gemelo divino, porque toda persona ha sido creada a imagen de Dios. La parábola llama al estudiante a reflexionar con asombro. Un ser humano, incluso alguien bastante malo, fue creado a imagen y semejanza de Dios. A diferencia de Dios, vivir una vida haciendo mal como un ladrón puede ser todavía comparado con el gemelo idéntico de Dios, como vimos en la parábola del Rabbi Meir. Como Agadá judía, la parábola revela la naturaleza divina en una sorprendente descripción metafórica basada en experiencia humana. Todas las parábolas caen dentro del ámbito de la Agadá, aunque la Agadá abarca mucho más que parábolas. La parábola rabínica describe la relación entre Dios y su pueblo, pero deben entender que el significado teológico siempre está presente. A veces, las parábolas ilustran el mensaje de la Torá a través de una redefinición dinámica, pero van más allá de la exégesis. A menudo, las parábolas rabínicas describen la naturaleza divina en el escenario de la vida. El drama se convierte en un modo eficaz de comunicación.
el Dios desconocido se revela en lo que es conocido por los humanos y nuestras experiencias de la vida. El entorno sin pretensiones, así como el enfoque sencillo de la mayoría de las parábolas, ha llevado a algunas personas a criticar su sencillez. Quizás por su mensaje popular, lo que hoy en día llamamos populismo, y la naturaleza de estas historias también contribuyó a la degradación de su significado. En el Midrash, los rabinos advierten sobre la importancia de las parábolas. No dejes que la parábola sea considerada a la ligera en tus ojos, porque por medio de la parábola, una persona puede dominar las palabras de la Torá. Midrash Rabbah Shir Hashirim y Song Rav 1:1-8. Las parábolas no son una explicación directa del texto de la Torá, pero atrapa la atención del oyente y comunica un mensaje en un nivel superior que el entendimiento intelectual. Este tipo de ilustración rabínica tiene muchas cosas en común con las enseñanzas de Yeshua. Se debe aprender a escuchar los elementos del folclore y cultura al leer los textos sagrados del judaísmo, tanto el Tanaj como el Nuevo Testamento, porque las parábolas enseñan más por intuición que por precepto. El mensaje es captado en lugar de ser aprendido. El folclore judío y las primeras parábolas rabínicas despiertan la espiritualidad interior del oyente en lugar de desafiar el intelecto en el reino puramente cognitivo. Esto es especialmente cierto en la forma clásica de parábola, tan característico de los evangelios y de las primeras enseñanzas judías. Al menos 6 características fundamentales se descubren en esta forma clásica de la parábola de la historia. Si bien las desviaciones menores de esta forma clásica son bastante comunes, estos 6 componentes eran los bloques de construcción utilizados por populares maestros que ilustraron sus mensajes sobre Dios y las relaciones interpersonales, relaciones a través de parábolas. Los 6 componentes son el prolegómeno, la presentación de los personajes, la trama de la historia, el conflicto, la resolución del conflicto y la llamada a la decisión o a la solicitud. Si bien el intérprete debe conocer estas 6 características clásicas de formación de una parábola de la historia, uno encontrará muchas desviaciones de estos fundamentos y componentes. A veces, la historia se simplifica. En ocasiones, se amplía la forma clásica. La parábola del hijo pródigo de Yeshua, por ejemplo, introduce una nueva trama y un gran conflicto con el hermano mayor. Como ilustración, la forma clásica ha sido ampliada. En todo caso, se pueden discernir desviaciones de la forma clásica en el estudio de la tradición de las parábolas. Pero el fundamento de la enseñanza de las parábolas se basa en un modelo que se desarrolló a partir de las enseñanzas orales, populares, de respetados líderes religiosos y expositores de la Biblia hebrea. Yeshua escuchó este tipo de enseñanza en su juventud, le gustó y por eso enseñó con la misma metodología. La teología judía de sus parábolas
es la esencia de la realidad detrás de la metáfora. Y haciéndolo así, Yeshua alcanzó el mayor significado de la Torá mientras enseñaba su aplicación práctica. Como parábolas rabínicas, su mensaje capta el oído del estudiante y motiva a esa persona a tomar una decisión. La urgencia del tiempo requiere una acción inmediata. De ahí que las parábolas infundieran nueva vida a la experiencia religiosa de la gente, mostrando la semejanza entre el mundo espiritual y existencia humana. En consecuencia, aprendemos de Yeshua que la espiritualidad judía debe vivirse en la experiencia diaria. El estudio comparativo de las parábolas rabínicas y del Evangelio, además, revela una identidad fuerte y compartida. De ahí el significado teológico de las parábolas de Yeshua sean similares a la de la tradición rabínica. Y de ahí que se deba buscar a Yeshua en la sinagoga en lugar de en la iglesia. Y de este modo, el discípulo fiel edificará su vida sobre la roca fundamental del Evangelio de Yeshua, en lugar de sobre las arenas movedizas de la sabiduría del hombre, porque la enseñanza de Yeshua venía de la Torá.